contamos con la presencia del doctor Pablo Medina Pérez, profesor de la Universidad San Francisco de Quito, y la destacada analista Ariana Tanca, que nos va a hablar desde Guayaquil, conocida también en los medios de comunicación como una de las personas con opiniones más coherentes e interesantes sobre la situación política del país. Y el que les habla, el tema de hoy es tratar de ver qué conclusiones sacamos de los resultados electorales que hemos tenido el último domingo, qué proyectamos para adelante, qué explicaciones hay de lo ocurrido si es que hay explicaciones, porque verdaderamente lo ocurrido creo que no digo nada misterioso al decir que ha sido un tanto sorprendente, por decirlo menos. No sé si la ciencia política está en condiciones de explicar algo después de lo que ha pasado, pero siempre bravamente vamos a seguir intentándolo. Vamos a funcionar de la siguiente manera. En primer lugar va a dirigirse a ustedes Pablo Medina, después sigo yo y después cierra Ariana. 20 minutos luego, si hay preguntas, si hay intervenciones del público, se da esa posibilidad de que se tomen las preguntas y se conteste a ellas. Si no, tendremos una última rueda de 5 personas, perdón, de 5 minutos, en donde podrán tal vez los participantes dirigirse los unos a los otros, tal vez contraponerse, ¿no? Así que yo les sin más preámbulo, le voy a dejar a Pablo Medina con la palabra, a ver qué nos puedes decir, Pablo. ¿Qué tal? Dale. Muy buenas tardes, Fernando, Ariana, y muchísimas gracias por la invitación. En efecto, me parece que es una elección que sería llegar a digamos, un lugar un poco obvio, decir que nos deja mucho por analizar. Todas las elecciones nos dejan cosas por analizar. Sin embargo, podríamos pensar en algunos elementos, primero en algunos elementos que hacen particular a esta elección, y luego me gustaría pensar un poco en dos cosas. Primero, la perspectiva del gobierno del flamante presidente Daniel Noboa, y por otra parte también la situación en la que queda la primera fuerza política, la primera minoría en el parlamento del país, Alianza País, UNES y hoy Revolución Ciudadana, es decir, el correísmo, digamos, para resumir los diferentes nombres que ha tenido la organización política. Entonces, en ese orden podríamos comenzar a pensar en qué ha hecho esta elección particular. Bueno, para comenzar, hace particular el que es la primera elección anticipada que tiene este país dentro del marco constitucional del 2008. Desde 1979, del retorno a la democracia hasta acá, no existían digamos, instrumentos constitucionales dentro de la arquitectura institucional del país que permitan adelantar elecciones. Hemos experimentado alguna suerte de elecciones adelantadas, quizá cuando se expidió la nueva constitución del 2008, se adelantaron las elecciones para que todas las nuevas autoridades se rijan a la nueva constitución. En fin, hemos tenido ese tipo de eventos. Sin embargo, este caso es muy particular porque pusimos en funcionamiento un dispositivo constitucional un poco inspirado en la tradición más parlamentarista, que es el de cerrar la Cámara, cerrar el Parlamento y a cambio de ello adelantar elecciones generales. Entonces, esto en sí mismo es particular porque, primero, porque es nuevo en el país, segundo, porque nos da una idea de cómo funciona este mecanismo. Muchos pensaban en que si es que el presidente Lasso hacía uso de este botón nuclear, de esta última alternativa, iba a haber manifestaciones en las calles, podía desatar una suerte de caos, etcétera. Y vemos que no, que dentro del diseño institucional, una vez que se activa el dispositivo de muerte cruzada, automáticamente se convoca elecciones, y eso desactiva un poco la discusión sobre las calles, porque los movimientos sociales, los movimientos políticos, las fuerzas políticas tienen que inmediatamente ponerse a buscar candidatos, es decir, tienen que armar rápidamente sus listas para asambleístas, su candidato presidencial, etcétera. Y eso, dentro de un sistema político con muy pocos partidos estructurados y que tienen la capacidad de generar esas candidaturas rápidamente, hace que se demande muchísimo trabajo político, y entonces se desactivan digamos, las iniciativas sociales de movilización, etcétera. Entonces, en ese sentido, la muerte cruzada sirve en realidad como un atenuante de una crisis política, que era la crisis política en la que estamos. Otro efecto interesante de la activación de ese mecanismo es que automáticamente genera
unos incentivos en el presidente para que jamás sea destituido por juicio político. Es decir, a partir de ahora, cualquier presidente que vea que va a ser destituido por juicio político podría echar mano de la muerte cruzada para que, en todo caso, uno diría, yo me voy, pero no me votan, que fue más o menos lo que ocurrió si es que uno presumía que existían los votos en la legislatura para censurar y destituir al presidente. Entonces, eso en sí mismo hace que sea una elección particular, es una elección adelantada, es una elección producto de la muerte cruzada, sin fuerzas políticas, salvo quizá algunas excepciones como Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano, Pachacútec, quizá, sin organizaciones con, digamos, políticas con organización de base que puedan generar estas candidaturas rápidamente, lo que hace que ponen desafío al sistema político y hace que sea una elección en donde 7 de 8 candidatos no tienen partido político. 7 de 8 candidatos anuncian su intención de ser presidente de la República sin tener una organización política que les respalde. Es decir, yo anuncio que quiero ser presidente y voy a buscar quien me auspicie. Y eso también nos da una sensación muy cruda de que existen partidos y organizaciones políticas de alquiler. Es decir, si es que uno tiene el suficiente arrastre electoral como para mantener a los partidos políticos que estaban en serios problemas, algunos de ellos porque no tenían las suficientes votaciones y podían desaparecer del registro, o si es que uno tiene el suficiente músculo financiero para sostener una campaña, entonces puedo conseguir fácilmente una organización política que me auspicie, más allá de si es que comparte o no comparte mi ideología, mi línea programática, mis intenciones en el gobierno. Eso pasa a ser, digamos, una prioridad eh, adicional, no es la primera prioridad, no es necesariamente lo que se fija, lo cual también nos habla de una política, digamos, desde una lectura más clásica, de una política completamente desinstitucionalizada a nivel de partido político. La excepción fue Revolución Ciudadana, en donde la candidata González en efecto es militante del partido y es el partido quien la presenta, el movimiento quien la presenta. Entonces, esa también hace que sea una elección particular, es adelantada, tiene 8 de 7 candidatos sin partido, y ya en la campaña política tenemos un hecho atroz. Si bien no es la primera vez en la historia que ocurre, pero eso no deja de hacer escandaloso el que asesinen a un candidato a la presidencia mientras estás en campaña. Entonces, esto, la última vez que había ocurrido en el país fue con Abdón Calderón Muñoz, en el retorno a la democracia. Entonces habían pasado desde el 79 hasta acá. Entonces, eso también marca un momento crítico porque el país se encuentra en un momento muy difícil en la historia, digamos, reciente de seguridad, en una crisis de seguridad muy importante. Y esto nos lo enrostra, yo creo que dejando esta sensación de, bueno, si es que pueden matar a un candidato a la presidencia de la República, ¿qué queda para mí, ciudadano de a pie? Entonces eso tiene un efecto muy importante, creo yo, sobre todo en el sentimiento popular, en el sentimiento de la población de, digamos, de estar inermes, de estar completamente desamparados. Curiosamente, en términos de timing, en términos del momento en el que ocurre esto, ocurre muy cerca del debate obligatorio, del debate que legalmente es obligatorio, lo que hace también que la gente se fije en eso, que se fije en el debate. En este debate tenemos a los favoritos que confrontan entre ellos y tenemos a un candidato que digamos que si para caricaturizarlo un poco, si tienes un candidato que no entienden las preguntas que le están haciendo, un candidato que responde diciendo ya lo hicimos y lo volveremos a hacer, un candidato que intenta desmarcarse de un gobierno del que fue vicepresidente y un candidato que dice a todo lo que hay que, a cualquier problema del país, la respuesta es aumentar la seguridad. De pronto tienes a un candidato que no confronta y que entiende las preguntas que se le están haciendo y llama la atención. Lo cual también nos habla de un poco del estándar, de lo bajo que estaba el estándar en términos de lo que esperábamos de los candidatos. Este candidato es Daniel Noboa, y Daniel Noboa, muchos te hablan de, bueno, tenemos el voto joven, tenemos la campaña en redes sociales, que fue muy importante, sin lugar a dudas, pero yo creo que estamos también un poco desmereciendo él. Tenemos una red clientelar armada desde los 90 por la familia Noboa, es decir, el padre de Daniel Noboa fue candidato 5 veces a la presidencia de la República y en esas 5 veces creó una red clientelar, primero anclada en el PRE y luego en el PRIAN, y también su madre, quien no podemos dejar de mencionar que fue parlamentaria del Ecuador
y que también trabajó en las brigadas de salud, en fin, en una red de asistencia social asociada a las campañas políticas. Entonces, tenemos todo este componente nuevo de la campaña de Daniel Noboa, que es todo el tema de redes sociales, el que su pareja, su esposa, sea una reconocida figura de las redes sociales. Eh, Todo eso seguramente pesa e importa, pero también importa la red de asistencia social creada por su familia durante las 2 décadas pasadas. Entonces tenemos este candidato que además le va bien en el debate y que se vuelve el candidato opción y que pasa la segunda vuelta electoral con la candidata de, insisto, la primera fuerza política del país, el correísmo, Luisa González, que si bien tiene un mejor desempeño electoral de lo que tuvo su colega Andrés Arauz en 2021, 2 años atrás, no le alcanza para ganar en primera vuelta. Y repetimos un poco el escenario de 2021, es decir, el candidato no correísta que pasa a la segunda vuelta logra de alguna forma aglutinar estos votos que preferirían que no sea un candidato del correísmo quien llegue a la presidencia, aunque también probablemente hay algunos que no respondan necesariamente a ese clivaje y que se inclinen y crean que simplemente Daniel Noboa es una mejor opción, no necesariamente porque Luisa González sea mala en sí mismo. Entonces, esta es más o menos la configuración de los elementos que hacen particular esta campaña a breves rasgos. Como les dije, lo segundo que a mí me interesa es hablar un poco sobre lo que pasa con el correísmo. Lo que pasa con el correísmo es muy interesante. Cuando vemos algunos datos, normalmente, por obvias razones, nosotros nos fijamos mucho en los porcentajes con los que gana un presidente o los porcentajes de votación que un candidato alcanza en provincias, etcétera. Y a mí me parece que, digo, por obvias razones nos fijamos en los porcentajes porque los porcentajes nos permiten controlar por el tamaño de la provincia, nos permiten controlar por la población. Entonces, pero a mí muchas veces me gusta ir a los datos absolutos, a los datos numéricos de los votos, porque claro, no es lo mismo decir 80% en Galápagos que decir 80% en Guayas. Y cuando vemos los datos absolutos, vemos algunas cosas bien interesantes, es decir, vemos cosas interesantes como lo que yo ya les mencionaba, la recuperación en alguna medida de casi 500,000 votos adicionales en primera vuelta que saca Revolución Ciudadana entre 2021 y 2023, que no se justifican necesariamente por el crecimiento del padrón electoral. Entonces vemos que hay un crecimiento en la votación y hay un crecimiento en la votación en algunas provincias de la sierra, especialmente quizás es interesante mirar Azuay, mirar Pichincha, aunque también hay un poco de reducción en primera vuelta en Manabí, que es un bastión de la Revolución Ciudadana. Entonces, en términos porcentuales, evidentemente los resultados son otros, pero en este ejercicio de mirar de dónde están los votos en términos de números es bien interesante. Es bien interesante ver que hay una recuperación también en segunda vuelta, es decir, en los votos que logran obtener entre primera y segunda vuelta. Podríamos hablar de un correísmo light, entre la elección de Arauz y de Luisa González. Ese incremento también existe. Y podemos también ya hablar básicamente de sus resultados en la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional ellos crecen en 3 asambleístas, lo cual los vuelve a convertir en la primera minoría de la Asamblea. Es la bancada más importante de la Asamblea Nacional, lo que probablemente genere problemas de gobernabilidad. Entonces, antes de pasar a estos posibles problemas de gobernabilidad que puede enfrentar el gobierno de Daniel Noboa, yo lo que me permitiría decir es que, antes de irnos de Revolución Ciudadana, es que Revolución Ciudadana, si bien es cierto, no podemos decir, a ver, primero, no podemos decir que con esta pérdida está muerta y enterrada, no. Seguramente hay problemas de redistribución de poder, porque el desgaste de 6 años fuera de la presidencia de la República van dejando mesas, sobre todo en el fraccionamiento de algunos actores que pueden buscar espacios que no los tienes cuando no tienes el Ejecutivo. Hay mucho menos que repartir. Seguramente se repartirá en Quito, en Guayaquil, en Guayas, en Pichincha, en el resto de alcaldías y prefecturas, pero no es lo mismo que tener el Estado central, el Ejecutivo del Estado central. Entonces, esas tensiones, por supuesto, que se pueden empezar a sentir. Recordemos que el correísmo es una reunión de facciones también, de facciones con distintos intereses, prioridades, que representan a diferentes
regiones de intereses también. Entonces eso probablemente esté en tensión, pero no podemos decir que está muerta y enterrada. Y yo me atrevería a decir que incluso podríamos ver que está en una lenta y posible recuperación. Es decir, cuando vemos los números de los votantes, vemos que no sabemos si es que se va a mantener en el tiempo, pero vemos que ha crecido. Y eso también tiene que ver con el cambio generacional, es decir, el clivaje Correa-Anticorrea funciona bien entre las personas que vivieron el Correa-Anticorrea, pero también hay una incorporación de votantes importante. Pensemos que el correísmo está fuera del Ejecutivo hace 6 años. Si es que hablamos de la aparición de Correa como actor político, estamos hablando de 16 años, estamos hablando de que las personas que se incorporaron a esta votación cuando Correa llegó a la presidencia de la República tenían 2 años de edad. Entonces, digamos que ha pasado el tiempo y eso también cambia un poco la estructura del electorado, por una parte. Ahora, pensando en Daniel Noboa muy corto, yo creo que hay un serio problema y es el que llegue sin organización política. ¿Por qué yo creo que este es un serio problema? Haciendo un cálculo muy conservador, pensando solo en los 3 primeros niveles del Ejecutivo, es decir, digamos, por debajo del presidente, es decir, ministros, viceministros y subsecretarios. Digo un cálculo conservador porque yo estoy apostando solo a que hay un viceministerio y 2 subsecretarías por cada ministerio. Haciendo ese cálculo, hoy el presidente necesita reunir a 386 personas que sepan muy bien del tema que están tratando, tengan solvencia técnica, es decir, si es que voy al Ministerio de Agricultura, tengo que saber de agricultura, si voy al de electricidad, tengo que saber de electricidad, y si voy al de relaciones exteriores, por ejemplo, también tengo que saber de relaciones exteriores, no simplemente, no es un premio, no es un premio de consuelo o algo por el estilo, tengo que saber de ello. Y que además tengo que saber de administración pública, porque resulta que los procesos contractuales, los procesos legales alrededor de la administración pública también son muy específicos. Como les digo, estoy siendo muy conservador. En la práctica, varios ministerios tienen más de un viceministerio, casi ningún ministerio tiene solo 2 subsecretarías. Este es un dato ficticio, el que les doy de 386. En la práctica, fácilmente podrían estar llegando a las 800 personas. ¿De dónde sacas esa gente? Entonces, claro, cuando tú tienes un partido político, tienes un poco de dónde echar mano. Cuando no tienes un partido político es mucho más difícil. Entonces ahí te estás enfrentando a un primer problema, el problema de gestión. Y esto es un problema particularmente importante porque el presidente solo tiene 16 meses y medio para gobernar. Y como en el país, en promedio, una ley se aprueba más o menos en 11 meses y medio. En promedio, hay leyes que se aprueban más rápido, otras más lentas. En promedio, 11 y medio, sin hablar de las de económicas urgentes, por supuesto. Pero como tienes ese problema, no puedes apostarle a una agenda legislativa importante. Tienes que apostarle a una agenda de política pública y para ello necesitas gestores. Necesitas de estas 300, 400, 800 personas que sepan gestionar. Y difícilmente tienes de dónde echar mano porque no tienes una organización política que te respalde. Ese es un primer problema. Un segundo problema es el enfrentarte a otras fuerzas políticas. El discurso oficial de Revolución Ciudadana ha sido: cuente con nuestros votos, presidente, si es para mejorar la situación del país. Eso suena muy bien, habrá que ver si es que es así en la práctica. Y aunque no necesariamente el legislativo puede bloquear las leyes, recordemos el discurso del presidente Lasso, ¿no? Del bloqueo constante legislativo. Uno dice: ¿qué bloqueo? El presidente envió 7 proyectos de ley. De hecho, desde la Constitución del 2008 es el presidente que menos proyectos de ley ha enviado al legislativo, envió solo 7. Y de esos 7, 4 son aprobados y el quinto está para aprobación. Entonces, si le aprueban 5 de 7, uno dice, bueno, parece que no hay tal bloqueo, también no hay tal. Ahora, el problema es que la Asamblea también hace pedidos de información. Los pedidos de información, para que nos hagamos una idea, los pedidos de información son instrumentos por los cuales los legisladores pueden obligar a la función ejecutiva a responder cierta información. Y ha habido en eso sí una evolución importante. Digamos, entre 2003 y 2017, la última presidencia de Rafael Correa, se pidieron 5.631 pedidos de información. Esto en cálculos, para hacernos una idea, se pedía 3.86 pedidos por día. O sea, al día se pedían 3, casi 4 pedidos de información al Ejecutivo. Ojo, estamos hablando de la legislatura en donde Rafael Correa tenía 100 de 137 asambleístas. Uno diría, pero eso debería disminuir. Es más, es una asamblea
en donde además, por una interpretación del secretario jurídico de la presidencia, solo se respondía a aquellos pedidos que llegaban con la firma de la presidenta de la Asamblea. A partir de la siguiente legislatura, 2017-2021, de Lenín Moreno, esa cifra se redujo a 3.873. Esto es más o menos 3 pedidos de información al día. Mucho tiene que ver la pandemia. El boom de estos pedidos de información, de hecho, fue después de la pandemia sobre estos temas de los hospitales, la compra de mascarillas, etc. En el gobierno del presidente Lazo, que no son 4 años, solo del 21 al 23, 2 años y medio, se han realizado 10.691 pedidos de información. Esto es más o menos 7 pedidos de información al día. ¿Por qué esto es importante? Porque un pedido de información, 7 pedidos de información al día, puede paralizar un ministerio. Puede hacer que el departamento jurídico, financiero y la subsecretaría a la que le correspondan tenga que dedicarse a responder en 15 días a la asamblea, o a excusarse para no responder y pedir más plazo, porque además no responder a la asamblea es causal de destitución de juicio político del funcionario público que no responde. Entonces, hay otros mecanismos por los cuales la asamblea puede ahogar a un ejecutivo, más aún si es que es un ejecutivo novato, cuyos ministros y funcionarios no sepan exactamente cómo lidiar con, digamos, los pormenores de la administración pública. Creo que esos son los elementos que puedo poner a consideración, entonces me voy a quedar hasta ahí y quedo abierto, por supuesto, a una discusión más adelante con los panelistas y también con las personas que nos acompañan, por supuesto. Muchas gracias, Pablo. Disciplinadísimo, 18 minutos. Felicitaciones. Voy a intervenir yo ahora. Las preguntas o comentarios pueden hacerlos a través del chat. Diana Herrera va a tomar nota de eso, al final nos va a proporcionar. Bueno, yo quisiera seguir tocando temas que ya tocó Pablo en algún sentido, pero tratando de traer otros elementos a colación y a llevar alguna reflexión un poquito más allá en el tema de los partidos. Claro, la pregunta que todo el mundo se hace hoy en día y la pregunta que le hacen a uno es, ¿cómo pudo pasar esto tan inesperado? Porque, francamente, si nos hubieran preguntado 6 meses atrás, 5 meses atrás, esto que ha ocurrido, francamente, hubiera sido impensable, ¿no? Daniel Noboa era el segundo candidato menos favorecido en las encuestas. Debo de consignar algo. Esta vez hubo al menos una encuesta que funcionó, que dio resultados más o menos aproximados a la realidad. Y esa encuesta le daba unas preferencias de 3%, 4%, era un candidato marginal. Esto que ocurrió sencillamente era absolutamente impredecible, ¿no es cierto? Es como que los dioses estuvieran jugando a los dados y esto es lo que salió. Y siempre es fácil, bueno, no es fácil, pero es dable tratar después de los acontecimientos, tratar de ex post, tratar de encontrarle una lógica a algo que aparentemente no lo tuvo. Yo quisiera traer algunos elementos a colación de qué pudo haber pasado, ¿no? Y para ello primero quiero hacer un pequeño ensayo numérico de qué pasó en la segunda vuelta, porque no es verdad que, digamos, el total del voto no correísta de la primera vuelta se fue a Daniel Noboa. En un cálculo muy aproximado, uno podría utilizar el voto de Cristian Zurita como un proxy, como una aproximación del anticorreísmo duro. De hecho, en las encuestas de Comunicaliza, que era la empresa que más o menos anduvo cerca, se preguntaba el grado de polarización de los electores. Y los resultados daban aproximadamente un 30% de correístas duros, gente que iba a votar por el candidato de la Revolución Ciudadana sí o sí, y que consideraba que Correa había sido un gran presidente. Y había un 15 a 16% de anticorreístas duros que opinaban exactamente lo contrario. El resto del público en realidad no se alineaba de manera muy fuerte. No estaba fuertemente polarizado por el tema correísmo-anticorreísmo. Si uno toma, como digo, la votación de Cristian Zurita como una aproximación del anticorreísmo duro,
14% obtuvo el anticorreísmo duro, andaba por el 16-17. Probablemente algunos otros anticorreístas duros se fueron con otros candidatos. En suma, lo que podríamos decir es que, sumando el 33% que tuvo Luisa González, más el 14% de Cristian Zurita, ¿no es cierto? Y si quitamos los votos de Daniel Noboa, que era de presumir que quienes votaron por él en la primera vuelta volverían a votar por él en la primera vuelta, los votos disponibles que quedaban, ¿no es cierto? Sueltos de la masa de no correístas ni anticorreístas era como un 30%. Y lo que ocurrió es que de ese 30% de blandos se dividieron más o menos por la mitad, ¿no? O sea, la gran masa no polarizada, en efectivamente hay un porcentaje importante de votantes que ya no se alinean en función del clivaje correísmo-anticorreísmo. Es de suponer también que buena parte de los votantes de Noboa también forman parte del grupo no polarizado, porque justamente su imagen, la forma como se presentó en el primer debate, que fue decisivo, ¿no? Fue precisamente, como decía Pablo, el candidato que ni confrontaba, ni polarizaba, ni hablaba mal de un gobierno anterior, incluido el de Guillermo Lasso, por cierto, ¿no? Justamente una de las cosas que aparentemente, según los sondeos, ¿no es cierto?, parecieron impactar muy favorablemente en esa ocasión, fue precisamente el hecho de que David Noboa, Daniel Noboa, se mostró lejos de las clásicas confrontaciones, acusaciones, improperios, insidias que los candidatos en estos casos suelen lanzarse entre sí, ¿no? O a sus patrocinadores políticos, sociales. Entonces, eso es una primera constatación que hay que hacer. La segunda vuelta no fue que todos los que no votaron por Luisa González en la primera vuelta se fueron con Noboa, ¿no? Con Daniel Noboa. La disputa fue cerrada. La diferencia no fue muy grande, ¿no? Y eso reafirma algo que también lo dijo Pablo. El tema del correísmo está lejos de estar enterrado. Piensen ustedes que la candidata Luisa González, y aquí voy a traer otro elemento, la candidata Luisa González era, hasta que la proclamó el jefe de UNES, una persona absolutamente desconocida políticamente, a pesar que había ocupado algunos cargos públicos de segundo nivel, pero ciertamente ni siquiera la militancia de UNES la conocía, ¿no? Una candidata que ciertamente no tenía una gran experiencia de campañas y una candidata muy por debajo en cuanto a su carisma o a su capacidad de presencia pública, la que podrían tener otros personeros de UNES, que de hecho eran las personas en las cuales la gente estaba pensando antes de la campaña. Personas como Marcela Guiñaga, como Rabascal, como el propio Andrés Arauz, como el alcalde de Quito, en fin, personas había, ¿no? Y una de las cosas que hay que pensar es por qué consistentemente Correa escoge como candidato de su partido, fue el caso de Andrés Arauz en la elección anterior, personas que son de bajo perfil político, no digo que sean personas de menor calidad humana ni intelectual, pero sí personas de un bajo perfil político. Y es más, si uno va más atrás, se va a dar cuenta, por ejemplo, que para la campaña del 17, la preferencia de Correa no era por el candidato que tenía los mejores números en las encuestas, era por un candidato que tenía políticamente un perfil de segunda importancia. Jorge Glass no era una persona ni siquiera de alta entrada en las propias filas del país en esa época, ¿no? Y esa es una pregunta que hay que hacerse. ¿Qué es lo que pasa, ¿no?, con Correa, que sistemáticamente subutiliza sus cuadros, ¿no? Yo creo que Luisa González en la segunda vuelta lo hizo muy bien, lo hizo excelente. La votación que tuvo, considerando que tuvo que ganar muchos votos de candidatos que votaron por candidatos en la primera vuelta que no eran correístas, logró dividirse por la mitad del pastel, dejando de lado el anticorreísmo extremo, ¿no? Del pastel disponible, digamos.
Y concuerdo que eso significa que de alguna manera no se puede descartar en ningún caso decir que UNES o el correísmo, por darle un nombre caudillista, está en decadencia, perdido. Eh, vamos, o sea, incluso mejora su representación parlamentaria. Y ahora aquí viene un tema. O sea, hay otro tema que, para terminar de dar un poco las explicaciones de qué pasó. Obviamente el asesinato de Fernando Villavicencio provocó, yo creo, no solo un brutal shock sobre la votación que pudo obtener Luisa González en primera vuelta, porque si bien las acusaciones que achacaban al correísmo el nefasto crimen, ¿no es cierto?, duraron unos cuantos días, esto era tan cerca de la elección, tan cerca de la primera vuelta, que su efecto reverberó todavía, ¿no? Eh, y es interesante ver también que días antes de la segunda vuelta volvieron a reeditar el mismo tema con esas famosas comunicaciones de Cristian Zurita indicando que ya había un testigo que había confesado que, textual, el gobierno de Correa había matado a Villavicencio. Posteriormente de todo eso se desdijeron, pero durante unos días esa impresión quedó flotando de nuevo, se volvió a utilizar el mismo recurso y tal vez también eso pudo frenar en alguna medida el repechaje de Luisa González, ¿no? Que según las encuestas estuvo acortando distancias en todo el periodo entre la primera y la segunda vuelta. Creo que el tema del asesinato de Villavicencio sería escandaloso y gravísimo que quedara ahí nomás y que no se desvelara en toda su magnitud, profundidad y horror lo que pudo haber habido detrás. Cualesquiera que haya sido la fuente de ese crimen, su inspiración, sus actores intelectuales, pero quiéralo o no, el resultado es que estratégicamente tuvo un efecto muy fuerte en impedir un triunfo de Luisa González. Ahora bien, quiero hablar un poco de Noboa. Partimos de una realidad. Su base legislativa es casi nula. O sea, en cierta medida se reedita un poco la situación de Guillermo Lasso, ¿no? Se vuelve a reeditar la situación del presidente en ejercicio, que subió al poder sobre la base de una con bajísimo apoyo parlamentario. Como ha dicho Pablo, eso va a forzar al gobierno de Noboa a buscar vías extraparlamentarias de gobernabilidad. Incluso se ha hablado, una cosa que no se mencionó, ya se está hablando de las famosas consultas populares, ¿no? Y de las consultas, y a través de las consultas, legislar a través de consultas, no es un mecanismo que a mí me parezca particularmente atractivo en términos de institucionalidad, de gobernabilidad, de estabilidad política y además porque se presta para manipulaciones, ¿no? Yo tengo mucho temor personalmente que, por ejemplo, eso sea una vía para meter el caballo de Troya del populismo penal, ¿no? O sea, de esta agenda que es tan popular, pero al mismo tiempo, a mi juicio, tan nociva, de la comillas, mano dura, ¿no? Simplificando extraordinariamente claro lo que quiero decir con mano dura. Eso sería materia de un análisis. Lo vamos a hacer en próxima fecha también aquí en la UTE, un análisis detallado de las propuestas de seguridad triunfadoras en la elección para ver qué significan y qué consecuencias pueden tener si llegaran a aplicarse. Pero obviamente una cosa que también es cierta es que estos meses van a ser de campaña electoral. O sea, la campaña comenzó hoy, comenzó ayer. Daniel Noboa está en campaña. Su gobierno es un gobierno de campaña. Y está en campaña ya Rabascal y estoy seguro que UNES está en campaña a su manera y una de las maneras que me temo puede usarse es lo que, a ver, hubo muy buenas palabras el día de la elección, de estilo, ¿no? Es como en los funerales, en los velorios, o sea, hay palabras de estilo, ¿no? Independientemente de lo que la gente verdaderamente quiera y crea. Y esas palabras de estilo difícilmente, a mi juicio, se van a traducir en una conducta correlativa en el plano parlamentario. O sea, es demasiado el incentivo de impedir un éxito, como quieras que se mida éxito, habría que ver qué cosa sería éxito en este contexto, ¿no? Del presidente Noboa, ¿no? O sea, es facilitarle la vida políticamente, es facilitarle su reelección, facilitar su campaña y volver a postular aspiraciones de otros grupos que pueden estar.
Ojo, no hay que perder de vista una cosa. Construye, lo que quiera que sea, construye, sacó la segunda mayoría, tomó el lugar que tenía Pachacútec. Y eso no va a dejar por ningún motivo, ¿no? De darles a sus directivos, inspiradores y cuadros la idea de que ellos también pueden ser una alternativa el día de mañana, ¿no? Ellos tienen 1 año y medio para construirse como un partido que pueda disputar, ¿no? Tanto el presidente en ejercicio como la UNES, una futura elección presidencial que se viene encima, rapidísimo. Hay que seguir atentamente a construir, ¿no? Eh, por lo tanto, este tema de la gobernabilidad va, a pesar de los recursos que puede tener el presidente de la República en el sistema ecuatoriano, proyectos, digamos, manejo de decretos, manejo de política pública, referéndums y plebiscitos, todo eso van a tenerlo a la mano, pero obviamente va a topar con resistencias. Por ejemplo, voy a dar un caso. Ya el presidente Noboa, de alguna manera, ha dado a entender que entre su equipo de asesores va a estar Alberto Dajic. Parece ser inconsciente de que Alberto Dajic es una de las figuras más conflictivas en el imaginario colectivo, en términos de el recuerdo que implica. O sea, ¿quién es Alberto Dajic? Alberto Dajic es Mr. Neoliberalismo, ¿no? Si aparece de manera muy visible en la estructuración de las políticas públicas, vamos a tener seguramente, les estás dando mucho combustible y mucha gasolina a la activación de una oposición antineoliberal. O sea, lo que estaría haciendo Noboa si se rodea de personas como Alberto Dajic o como otros sectores directivos empresariales o economistas claramente identificados con posiciones pro mercado, va a dar, como se dice vulgarmente, papaya. O sea, va a dar una clarísima y se va a autoidentificar con algo que en este país sigue siendo una posición poco popular, que es el neoliberalismo, ¿no? Si Alberto Dajic, por ejemplo, como ha hecho en sus declaraciones, piensa que hay que eliminar los subsidios de los combustibles, estamos hablando de algo políticamente muy sensible. Si va a aumentar los aportes que tiene que hacerse para el sistema del IES, va a ser complicado político. Si vamos a estar acumulando ese tipo de cosas, eh, podemos tener una navegación muy borrascosa en los próximos meses, ¿no? Así que yo estaría de acuerdo en que vamos a estar en una cuerda floja, vamos a estar en un periodo de grandes cálculos electorales, vamos a estar en un periodo en que van a aparecer una cantidad de opciones y vamos a estar en un periodo con un gobierno sin gran apoyo legislativo, con un presidente que casi que llegó de rebote en rebote al cargo que ocupa, por lo que no era, más que por lo que era, por lo que no se le veía, más que por lo que se le veía, ¿no? Porque no era un anticorreísta furioso, porque no era un correísta, porque no era de izquierda claramente, pero tampoco era de derecha, ¿no? Es casi como una especie de cartón plano, donde cada uno dibujaba lo que podían sus esperanzas inducirle, ¿no? Así que yo creo que sí, vamos a tener un periodo que no se anuncia sumamente tranquilo, y sobre todo si el presidente Noboa lo único que hace es rodearse de su equipo, de su zona de confianza personal, o el mundo de los empresarios y de los gerentes y de los ejecutivos de la alta burguesía guayaquileña, ¿no? Y de los grandes intelectuales orgánicos del neoliberalismo económico, ¿no? Quiero terminar con un comentario sobre el tema de los partidos. Yo veo que este tema de la crisis de los partidos es recurrente. Ya Rafael Correa ganó sus presidencias no sobre la base de un partido. País no existía cuando él inició su carrera política, su carrera presidencial. Y País nunca fue un partido en el sentido propio del término, al menos en el sentido clásico, socialdemócrata del papel, ¿no? País era una máquina electoral y una máquina de organizar manifestaciones, marchas, eventos, comicios.
¿no? No es la noción de un partido político clásico, ¿no? Formador de cuadros, de recambio, de creador de direcciones políticas, intelectuales, ideológicas, etcétera, ¿no? De hecho, en el círculo cercano al presidente Correa, primó más bien la idea de que los partidos políticos eran obsoletos como los conocían. El partido político, tal como lo conocimos clásicamente, ¿no? Que eso era algo ya del pasado, que lo que se necesita ahora es un aparato comunicacional muy fuerte que permite relacionar directamente al líder político con sus seguidores, ¿no? Digitalmente, televisivamente, por el Internet, etcétera, ¿no? Incluso se manejaba ya la fantasía de la democracia digital directa, ¿no? De la ciberdemocracia directa. Ahora, creo que es necesario reflexionar sobre este punto. Yo creo que todo lo que se ha visto desde entonces, y no es un fenómeno que solamente se da en el Ecuador, ¿no? La desintegración de los alineamientos político-partidistas tradicionales, incluso de los alineamientos ideológicos tradicionales, ¿no? Esta desintegración transfiere la toma de decisiones políticas a un público que se informa, que se comunica, que genera emociones, que genera adhesiones, que genera pasiones, que genera a través de las TICs, de las tecnologías de la información, del mundo digital, donde los códigos ya no son el discurso, donde el código ya no es el panfleto, donde el código ya no es el programa, ya no se lee en programas de 50, 60 páginas, que como un formalismo puramente apariencial hay que presentar al Consejo Nacional Electoral. Eso no le lee nadie, a nadie le importa un pepino, ¿no? O sea, un TikTok bien puesto vale 60 programas políticos presentados al CNE. Y la pregunta que se abre es, ¿cómo se organiza la opinión pública? ¿Cómo se organiza la decisión de la gente? ¿Cómo se crean afiliaciones o no se crean? ¿O estas son ya ni siquiera líquidas, como diría Sigmund Bauman, sino vaporosas, ¿no? Ya gaseosas, ¿no? Esa es una reflexión pendiente que hay que hacer. Más que seguir lamentándonos como nos lamentamos y en nuestras jeremiadas, nosotros llorando por nuestro imaginario del partido político tal como vino al mundo en el siglo XIX, tal vez tenemos que preguntarnos qué es lo que importa, ¿no? Hoy en día la gente puede decir fácilmente, Daniel Noboa ganó porque tenía unos muñecos de cartón con su imagen que estaban chéveres, ¿no? Se dicen esas cosas. Yo no sé si será verdad o no, pero está dentro del imaginario de lo plausible. Eso, yo quería terminar con esa reflexión, por lo menos ahora. Ah, y una última cosa, la votación regional. El clivaje regional fue potente, sobre todo en la segunda vuelta. El triunfo de Noboa se dio en las provincias de la Sierra y en la mayor parte de las provincias de la Amazonía. El correísmo tuvo un resultado también contundente en la costa, con la excepción de la provincia del Oro, ¿no? También eso hay que reflexionarlo. El correísmo ahora es un fenómeno sobre todo costeño. Y curiosamente es la sierra la que vota preferentemente por un candidato que uno podría imaginar claramente representativo de lo que es una clase dominante guayaquileña. Hay una cosa interesante ahí que también requeriría una mayor reflexión. Gracias. Ahora sí, le voy a dejar a Ariana Tanca con la palabra, por favor. Ariana, ¿qué pasa? Ahí fue, Ahí fue, ya. pero no puedo, no puedo activar video, me sale que no puedo. Bueno, te escuchamos. Ojalá Ok, se pueda. Si puedes en el camino activar el no, ya video. estoy en mi casa, estoy aquí sentadita en mi office. O sea que no sé por qué no puedo, o sea, al intentar, ahí está, ahí fue. Ahí estás. Listo. Ahora sí nos Ok, podemos ver. dale. Tienes la última Bueno. palabra. Bueno, gracias por la invitación y por esperarme, que el tráfico está un poco complicado aquí en Guayaquil, pero bueno, ya estamos. Creo que Pablo y Fernando ya han cubierto varias de las cosas y que yo comparto plenamente con lo que han dicho, eh, sobre todo el análisis que hacía Pablo en cuanto los que
En campaña puede ser que no parezca un problema no tener una estructura partidista, pero en el momento que se pasa del marketing a gobernar, es ahí donde se empiezan a ver los problemas porque no tienes partido, no tienes gente, no, entonces empiezas a un poco a atraer gente que no conoces, que a lo mejor no tiene experiencia, que simplemente quiere utilizar el gobierno como plataforma política para beneficios personales y de eso tenemos un montón. También coincido con lo que mencionaba Fernando de que es un error completo decir que el correísmo está muerto, no solo porque no fue una victoria arrolladora, digamos, si lo queremos ver estrictamente, está dentro del margen de error que lo ponían las encuestas, o sea que eso pudiera haber virado o para el uno o para el otro, por así decirlo. Entonces sí fue una elección que fue incierta hasta el último momento, incluso cuando ya habíamos una tendencia marcada, esa tendencia pudo haber sido para Luisa también, porque estaba dentro del margen de error de lo que dicen las encuestas, ¿no? Y eso, bueno, trae muchos problemas de legitimidad, que también lo mencionó Pablo, no solo es el tema de la Asamblea, que tiene su bancada representa el 10%, y sabemos que en las democracias presidencialistas como la nuestra, tener una minoría en la Asamblea representa o podría representarnos, dicho, una amenaza a la estabilidad democrática y un montón de problemas que también ya lo hemos vivido, y también ya los mencionó Pablo. Eso también de eso de decir que el correísmo está muerto es un grave error. Nuevamente, no fue una victoria arrolladora. Aumentaron su número de asambleístas, mantuvieron su votación, que va muy en coherencia en la votación que tuvieron en las elecciones seccionales. Y esto yo sí lo quiero resaltar, que si bien los resultados en las elecciones seccionales no son nada del otro mundo, porque mantienen su techo de votación, en algunos casos ganaron incluso por 4 votos digamos, al contrincante, pero sí quiero hacer énfasis en que hace 2 años no tenían partido. Hace 2 años se presentaron en alianza y el correísmo, como nombre populista, por así decirlo, como lo decía Fernando, no tenían partido. Era una alianza ahí pegada con saliva, pero no tenían partido. Y de repente entran a 2023 y barren. De pasar de cero a obtener varias alcaldías y mantener su votación, no es poca cosa. Estamos hablando que creo estuvo en campaña 10 años y ahorita no presentó ni un solo asambleísta, ni apoyó a ningún candidato. Entonces, es un error tremendo pensar que el correísmo está muerto. No está muerto, está golpeado, sí, y quizás ellos esperaban ganar, porque como digo, las encuestas no, sobre todo las de Comunicaliza, nos presentaron un escenario, sí, que no iba a ser una victoria arrolladora y que iba a ser un escenario más o menos Arauz Lazo. Y si lo vemos, es una copia carbón del resultado de 2021. Entonces, creo que sí, están golpeados porque no es fácil perder 2 elecciones y un gobierno, como perder el gobierno de Lenín Moreno. Ganaron la elección, sí, pero perdieron el poder, perdieron todos los espacios de poder y les tomó 2 años reagruparse, que nuevamente no es poca cosa. Solo eso para este, no caer en eso de que no revivan a los muertos, porque no está muerto el correísmo. Sí, tiene mucha autocrítica que hacer y quizás estos espacios de que Marcela Guiñaga haya renunciado a la presidencia del partido, quizás nos da luces de las críticas comunes que se le hacen al correísmo desde las bases, que es un partido que, que entiendo por qué prioriza los perfiles originarios, porque tienen un problema tremendo de confianza después de lo que pasó de Lenín Moreno. Y eso creo que lo entiendo. Entonces, digamos, su criterio para elegir candidatos es el nivel de lealtad y confianza. Pero es una crítica que se le hace muchísimo, de que no se abren a nuevos liderazgos, que dentro de la agenda del correísmo digamos, no se ha revisado desde el 2006, parecen algunos temas que son inamovibles, tienen una base de jóvenes que tienen valores mucho más progresivos, entonces sí creo que están en un momento en el que a lo mejor lo propio es escuchar qué te dice tu base de votantes, qué te dicen tus militantes, a propósito para un course correct el destino del partido, porque definitivamente si siguen pensando que están jugando en la misma cancha política del 2006, están equivocados. Estamos 2023 y el 2023 es completamente distinto, no solo por las preferencias electorales, no solo por las nuevas dinámicas democráticas, que como lo mencionaba hace un momento, ya la democracia no solo se da en los recintos electorales, sino también en las redes sociales. Entonces, eh, por ejemplo,
también se le hacía mucha crítica a la campaña de Luisa, que es completamente distinta a la primera y la segunda, pero finalmente la segunda no se pudo recuperar todo el tiempo, entre comillas, que se perdió en la primera. Entonces también creo que están haciendo mucho, o espero que estén haciendo autocrítica en un poco abrir el círculo e integrar nuevas ideas y bueno, eso como para unificar las cosas que ya se comentaron aquí, pero realmente las comparto. Entonces, como ya hablaron muchas de las cosas que comparto y creo que son parte de esta elección que es no solo atípica por los resultados, pero también es muy, es histórica, es la primera vez que se aplica desde la Constitución de Montecristi, que se aplica en un contexto de una violencia extrema que no ha vivido el país en mucho tiempo, que el Consejo Electoral ha tenido que organizar una elección en menos de 90 días, luego de haber acudido a las urnas en febrero, y hace 2 años habíamos acudido a las urnas para elegir presidente, y probablemente acudamos a las urnas para una consulta popular, entonces ya un poco teniendo en cuenta. Ah, y sin mencionar que en estos días se está repitiendo la votación para la Junta Parroquial de Calacalí, de la parroquia rural en Quito, porque los votos nulos superaron a los válidos. Entonces, estamos bastante movidos en este calendario electoral. Pero bueno, además de eso, quiero un poco profundizar en los desafíos que se le vienen al nuevo gobierno, porque muchos han hablado de estos 18 meses, que creo que todos sabemos que 18 meses no serán suficientes para reconstruir el país, pero tampoco es poco tiempo. O sea, 18 meses es tiempo, el tiempo es oro, y se lo puede utilizar o para hacer las cosas bien o para hacer las cosas mal. O se aprovecha el tiempo o se desperdicia el tiempo. Ahora quiero hablar en una idea que mencionaba Fernando sobre este es un año electoral. Es un año electoral. Es un gobierno de propaganda, por así decirlo. Porque el mismo Daniel dijo que tenía intenciones de reelegirse. Como decíamos hace un momento, el correísmo no está muerto. El correísmo va a buscar estar en 2025. Y también no hemos hablado de Leonidas Giza o qué va a hacer Leonidas Giza, que es un actor importante en en nuestra coyuntura política. ¿Qué está haciendo Pachacutic? ¿Qué va a hacer la izquierda democrática? ¿Qué será de Construye? Todas esas preguntas las tenemos un gran signo de interrogación que estarán como parte de los incentivos o de que se va a mover el gobierno. Creo que un desafío principal, uno es la gobernabilidad por algunos factores que ya hemos expuesto aquí, y uno de los factores de la gobernabilidad que también hay que considerar es eh, la popularidad del gobierno, esa percepción que se tiene del gobierno, si es un gobierno fuerte o si es un gobierno débil. Y aquí lo quiero separar en dos cosas, la percepción de la ciudadanía y la percepción que tienen sus adversarios políticos. Primero, la percepción de la ciudadanía es importantísimo porque eso abre espacios que fortalecen o debilitan un gobierno. Si es un gobierno que la ciudadanía apoya, entonces no hay incentivos para que se active el canibalismo político muy característico de nuestra clase política. Porque es un gobierno popular, porque es un gobierno que está respaldado por los ciudadanos. En su momento, Rafael Correa. Ahora, ¿qué pasa cuando el gobierno no logra mantener la luna de miel que dura aproximadamente de 3 meses? Y en este caso menos porque, nuevamente, estamos viendo un contexto bastante específico, violento y un poco de fatiga electoral. Entonces, puede ser que esta luna de miel con el nuevo gobierno sea muy corto y estas expectativas que tienen las personas sobre Novoa se esfumen de manera rápida si es que no se ponen a actuar. Yo estoy de acuerdo con Pablo, no puede depender únicamente de la Asamblea porque sabemos qué es lo que puede pasar en la Asamblea, sobre todo cuando no tiene, él fue legislador y por ahí tiene algo de cómo funcionan las cosas en la Asamblea, pero otra cosa es tú participando como colegislador siendo el presidente. Son dos funciones completamente distintas, ¿no? Entonces yo estoy de acuerdo que la política pública va a ser fundamental y específicamente en los ministerios que se relacionan con la generación de empleo, o sea, naturalmente economía, producción, inversión, eh, la seguridad. Creo que ese anuncio todos estamos esperando para ver quién va ahí y quiénes van a ocupar otros espacios importantes como el SNAI, el CIES, cómo se va a crear esta Secretaría de Inteligencia Integral que digamos que sea una para todas
las fuerzas del orden público, no es que uno de la policía, no es que otro de los militares, no, sino él habla de una sola central de inteligencia. eh, y sobre todo el dinero que estará disponible, ¿no? Si algo hizo bueno el gobierno anterior fue realmente estabilizar las finanzas públicas. Ellos tuvieron que correr con todo el costo político que significa estabilizar las finanzas públicas. Ojo, y eso no quiere decir que estamos en superávit, seguimos con déficit, simplemente no es tan profundo como el anterior. Entonces eso creo que también va a jugar un papel muy importante porque finalmente es un presupuesto que no es que Daniel Noboa se va a sentar a presupuestar o el gobierno se va a sentar a presupuestar, básicamente van a trabajar con un presupuesto que lo trabaja otro gobierno porque naturalmente en octubre siempre se planeaba, la Asamblea aprobaba el presupuesto general del Estado. No tenemos Asamblea. Naturalmente va a trabajar con un presupuesto, por así decirlo, prorrogado, que también incidirá mucho en, a lo mejor no tengo tanta plata como quería para las barcazas, perdón, para las cárceles barcazas o para los policías Robocop. Entonces eso, tenemos aquí las expectativas de cambio, de que yo quiero que el gobierno haga algo, quiero que el gobierno me haga sentir que están trabajando por mí, quiero que mejore mi calidad de vida, quiero sentirme segura. ¿Cómo se logra eso? A través de la política pública, a través de los decretos o a través de la asamblea. Si yo no tengo plata suficiente para hacer todo lo que prometí, estoy saltando en lava, por así decirlo. ¿Qué pasa si se percibe como un gobierno débil ahora desde el punto de vista de los actores políticos? Se lo comen vivo. ¿Sí? A Guillermo Lasso lo intentaron sacar con 4 de las 5 formas que establece la Constitución para sacar a un presidente en menos de 2 años. ¿Sí? Independiente si estamos de acuerdo o en desacuerdo con el gobierno de él, acuerdo o desacuerdo con las formas en que se plantearon estos instrumentos que contiene la normativa. Pero solo para que veamos el nivel de canibalismo político que puede existir en nuestra clase política. Entonces, sí se percibe que el gobierno de Daniel Noboa es un gobierno débil, será muy difícil que se logren estos consensos de los que se está hablando en este momento. Ahora, tenemos que ver que los espacios de poder no solo están en la Asamblea, que un momento muy crítico va a ser la elección de las autoridades de la Asamblea, que ahí vamos a ver más o menos cómo se está repartiendo el poder y cómo se están haciendo las alianzas, porque recordemos que aquí los políticos hacen todo por debajo de la mesa. No nos van a decir, yo pacté con ni sé quién para esto, no, porque les da vergüenza y les trae costo político. Yo creo que si van a hacer alianzas con alguien, todos deberíamos saber de qué se está hablando, ¿sí? Porque deberíamos quitarles estigma a las alianzas políticas, porque ninguna bancada tiene mayoría, es obvio que tienen que trabajar juntas, es obvio que se van a necesitar de alianzas, entonces, en vez de hacerlas debajo de la mesa, creo que lo mejor sería ver, sí, nos estamos uniendo bajo este tema y estos son los términos del acuerdo. Sí, nos va a tener que tocar, digamos, podemos ser un poco ingenuos de que si decimos creerles lo suficiente o no creerles, porque igual sabemos que no todos los temas se van a dejar públicos, pero por lo menos sabemos que lo están haciendo y que están trabajando juntos y no se deja a suposiciones, ¿no? Eh, Ahora, para terminar, que no solo todos los espacios de poder están en la Asamblea, sino también pensemos un poco qué es lo que está pasando en el Consejo de Participación Ciudadana, qué es lo que está pasando en el Consejo de la Judicatura, qué es lo que está pasando con la investigación de Fernando Villavicencio y el tema de cómo va avanzando el caso Sobornos, ¿no? Todos estos nuevos temas que están apareciendo en el caso Sobornos. Todas esas pequeñas cosas influyen en la gobernabilidad, así como influyeron en su momento en el proceso electoral, como bien decía Fernando, de forma estratégica, la muerte del lamentable asesinato de Fernando Villavicencio movió ciertos números y las declaraciones de última hora de que había sido el correísmo movió los números otra vez y el tema del caso Sobornos apareció otra vez. Todas esas cosas pueden ir moviendo también el tablero político. El hecho de que el Consejo de Participación Ciudadana haya perdido, entre comillas, la mayoría, la Liga Azul, la mayoría correísta, también abre paso que ese sea un espacio de poder, porque obviamente los políticos y todos los partidos políticos quieren intervenir en la elección de las autoridades de control. ¿Quién no quiere tener al contralor de su lado? ¿Quién no quiere tener al fiscal de su lado? ¿Quién no quiere tener eso de su lado? Entonces, sí, eso también es un espacio de poder que hay que ver cómo se maneja, porque eso también te ayuda a negociar en la asamblea, ¿sí? Y no estoy hablando del deber ser de la democracia, porque el deber ser de la democracia debería ser otro, ¿no? No digo que así debería ser las cosas, pero así son las cosas y así se hace política en Ecuador. Entonces,
¿Qué está pasando en el Consejo de la Judicatura? Tener influencia sobre los jueces. ¿No creen que eso es poder también? Entonces, sí, hay que ver cómo se va armando este rompecabezas de poder y si el gobierno de Daniel Noboa logra posicionarse popularmente y como un actor político que sabe hacer las cosas, que sabe jugar al ajedrez político, que sabe mover los hilos, que tiene influencia, entonces ahí él va a poder gobernar y va a poder un poco tener ese músculo sobre el resto. Es decir, que él puede imponer su agenda y no necesariamente estar a la merced del resto de actores políticos satélites. Si no logra esto, si se consolida como un gobierno débil, que no tiene influencia, que no puede mantener ni sus propias filas en orden, que no puede controlar, digamos, que no tiene apoyo de la ciudadanía. Entonces, un gobierno que se abre para las manifestaciones, yo creo que si ahorita se forma un paro, que, ojo, en todos los momentos las razones del paro han sido legítimas, que hayan sido politizadas es otra cosa, pero es cierto, hay muchos sectores urbanos marginales y rurales que tienen condiciones de vida que cada vez empeoran, eso es una realidad que no se puede negar, que sean politizadas es otra cosa, pero de que hay razones legítimas para convocarse a las calles, las hay. Que se politicen y cada uno le quiera dar una lectura a favor o en contra según su sesgo político, esa es otra cosa. Pero imagínense un paro en este contexto que ya encima ya es violento. A eso se le sumamos una posible consulta popular. ¿Y en qué momento se gobernó? ¿En qué momento se utilizó el presupuesto general del Estado para la gente? Entonces sí, aquí yo veo varios problemas, entre esos también el hecho de que se utilice el gobierno como plataforma política, porque eso también hará que el gobierno no quiera tomar decisiones técnicas que son necesarias, pero impopulares, ¿no? Y eso también puede crear problemas que se van haciendo como una bola de nieve hasta que le explota eventualmente algún presidente. Y para cerrar, nuevamente, 18 meses lo podemos ver como el vaso medio lleno o medio vacío, pero esa decisión la tienen los políticos y creo que ahí estamos nosotros para juzgarlos y un poco para decir, olviden la campaña, aunque va a ser dificilísimo, porque si se ponen en ese modo electoral y en ese modo de canibalismo político y de solo andar pensando en los votos y de solo andar pensando en las encuestas, lo más probable es que no se haga nada. Que se lancen un par de obras por ahí simplemente para generar ese apoyo popular, pero no realmente nos enfoquemos en lo que se tiene que hacer. Y esto es sentar las bases, sentar los pilares para el desarrollo del país a largo plazo. Ya dejar de pensar de 4 años en 4 años, sino realmente empezar a pensar en políticas de Estado que sí, que no son perfectas, pero que pueden ser perfectibles con el paso del tiempo, porque ese es un gran problema que tenemos en Ecuador. Viene un presidente y es borrón y cuenta nueva. Entonces se gastaron recursos públicos y se perdió tiempo porque se empieza de cero otra vez o se intenta empezar de cero otra vez. Entonces, creo que aquí hay muchas lecciones, hay mucho para desenvolver, hay mucho para analizar, hay mucho para conversar y para debatir. Así que agradezco que tengamos este espacio para poner estos temas sobre la mesa. Eso sin mencionar los temas de reforma política, eh, los partidos políticos, un montón de cosas que se tienen que hacer. Pero bueno, agradezco el espacio y con eso cierro mi intervención. Muchísimas gracias, Ariana, Pablo. Vamos a ver si tenemos alguna intervención desde las personas que están asistiendo. Vamos a dar unos minutos para ver si nos ponen algo en el chat. Y si no, vamos a hacer una ronda corta de 5 minutos en donde si alguien quiere abundar en algo, complementar, traer algún otro tema que no alcanzo a poner, veamos qué pasa, ¿sí? Démonos un par de minutitos para ver si tenemos alguien que ponga algo en el chat. Por si acaso las preguntas se hacen por escrito, por el chat, ¿no? No estamos habilitando en audio.
Bueno, sigamos entonces. Vamos a hacer en otro orden, ¿de acuerdo? Em, Teóricamente deberíamos empezar al revés. Así que, Ariana, te doy 5 minutos más. Encantada, pero realmente creo que ya, bueno, para cambiar un poco el tema, prosiguiendo en el tema, es que es lo que se nos viene ahora también como los ciudadanos, desde el punto de vista de la ciudadanía. Y quisiera nada más cerrar este panel o esta intervención diciéndoles que todos los ciudadanos cumplimos un rol en la democracia, porque la democracia no se sostiene en ideas ni se sostiene en el aire, se sostiene en sus ciudadanos. Y creo que cada uno de nosotros todos los días puede hacer algo para aportar a que este país sea un poquito mejor todos los días. Y eso incluye desde cosas tan pequeñas como a veces le exigimos a los políticos que no se insulten entre sí, pero nosotros en redes sociales hacemos lo contrario. Entonces, sí tenemos pequeñas formas de creernos el cuento de ser demócratas, porque tampoco le podemos exigir a los políticos algo que nosotros no somos capaces de dar, porque finalmente la clase política es reflejo de nosotros, es reflejo de lo que nosotros queremos ver. Entonces, informémonos, seamos parte del debate, porque la democracia no solo es el día de que salimos a votar, sino es todo lo que pasa entre una elección y otra. Y parte de eso es estar involucrados, informarnos, aportar de forma constructiva y crítica a la opinión pública. Sí, el hecho de que haya votado por Daniel Noboa o por Luisa González no es un cheque en blanco. Hay que continuar criticando las posturas políticas de todos los actores políticos durante este tiempo y aportar. No solo decir no estoy de acuerdo, eres un estúpido, sino no estoy de acuerdo, mira, aquí hay una alternativa. Porque eso es lo que lamentablemente pasa en la Asamblea. No me gusta tu proyecto de ley y sabes que entonces no, yo voto en contra, pero no hay una propuesta de perfeccionar lo que se pone en la Asamblea. Y es un poco lo que lamentablemente también vemos en el debate público, en espacios de opinión. Entonces, creo que pasemos de ser críticos a ser propositivos. También creo que una forma muy útil de ser ciudadanos en democracia es, por ejemplo, rechazar la violencia política, rechazar por completo también el machismo que se vive en la política. Si ustedes ven que están insultando a alguien en redes sociales eh, o están escuchando a alguien que insulta a otra persona porque piensa distinto, hey, ¿sabes qué? No somos enemigos, simplemente pensamos distintos. Aunque no lo crean, esas son pequeñas formas de ir cambiando en cómo se da la discusión política, un poco ir cambiando la cultura política del país que es tan conflictiva. La cultura política no se cambia a decretazo, no es que de un día a otro decimos dejen de ser machistas y vamos a dejar de ser machistas. No es así, es con acciones propias del día a día. Si ustedes ven que están insultando a una mujer, aunque no sea partidaria de lo que ustedes piensan, decir, ¿sabes qué? Puede ser que no estemos de acuerdo, pero ¿por qué la estás insultando por ser mujer? ¿Por qué le estás diciendo X, Y, Z cuando estamos hablando de las propuestas? Esa es otra. Acostumbrémonos a criticar ideas, no a las personas, porque el mensajero finalmente no nos importa, sino es lo que habla, lo que dice, lo que quiere hacer. Y para terminar, también creo que otra forma en la que podemos aportar a la democracia es cortar el círculo de las fake news. Las fake news no solo crean que son eh, noticias que evidentemente son mentiras, sino que las fake news son estrategias políticas. Fake news también puede ser omisión de hechos, digamos, estratégicamente se los omite para posicionar una narrativa, es el posicionamiento de narrativas exagerando ciertos rasgos. También las teorías de conspiración también caen dentro del círculo de fake news. Así que no crean que la fake news es solo mentir, sino también utilizar la información de forma estratégica para posicionar una narrativa. Entonces, aprendamos a tener esta higiene al momento de informarnos y al momento de compartir información. Aprendamos a no ser parte de este círculo vicioso de, de que se difunden rumores, de que se difunden teorías de conspiración, fake news, porque todo eso, créanme que los más afectados terminando siendo nosotros, porque nadie gana en un sistema político que está erosionado. Si no confiamos en el sistema político, es el entorno perfecto para que salga alguien y diga, ¿sabes qué? Yo soy el salvador de la patria, y ya hemos vivido eso, ya hemos vivido esa tentación autoritaria de muchos líderes políticos y creo que no queremos caminar para allá. Entonces, ese es mi mensaje, chicos, nada más.
seamos demócratas en la democracia, digamos. No solo si estamos a votar, pero también comprometámonos al debate público, pero asumiendo esa responsabilidad, ¿no? Muy bien. A ver. Muchas gracias, Ariana. Yo voy a tomar unos minutitos para decir dos cosas. Que, sobre el tema de la base electoral de Daniel Noboa, Pablo hizo un comentario que me lleva a una pregunta, que es que debió haber pesado la red clientelar formada por la familia Noboa a lo largo de estos últimos veintitantos o 30 años. Pero la pregunta que yo haría y es, ¿por qué ahora es tan eficaz esa red clientelar? Porque esa red clientelar existía hace 5, hace 10, hace 15, hace 20 años, y ciertamente no le sirvió a Álvaro Noboa, al menos ya le había dejado de servir, para obtener votaciones importantes. O sea, ¿dónde estaba esa red de clientelar? ¿No? O sea, porque ahora ese factor viene a ser importante. Es una pregunta que me surge. Y lo otro es ciertos supuestos que hacemos sobre el voto, el origen del voto de los candidatos. En este caso, por ejemplo, de Daniel Noboa, se habla del voto joven. ¿Ok? ¿Cómo sabemos que es el voto joven? ¿Cómo sabemos que los jóvenes preferentemente votaron por él? ¿Porque es joven? No, no siempre ocurre que las personas votan por una persona similar a sí mismas, ¿no? Em, Habría que indagar un poco más, investigar un poquito más sobre cuál es realmente la composición del voto. Por ejemplo, a mí una cosa que me intriga es saber qué pasó con el voto de Pachacútec en la primera vuelta y en la segunda vuelta. Uno podría imaginar que se fue, denodadamente se fue con Zurita en la primera vuelta y con Noboa en la segunda vuelta. Pero también eso permite hacer algunas reflexiones respecto a la relación entre el movimiento indígena y UNES, entre Rafael Correa y el movimiento indígena. Porque si el voto de Pachacútec, suponiendo que ese fuera el caso, es una hipótesis, se fue tan masivamente contra la candidata de UNES, entonces estamos hablando de una relación muy polarizada. Y esto implica un fracaso histórico del movimiento de la Revolución Ciudadana para articularse y para tener una relación mínimamente llevadera, mínimamente coherente con los pueblos originarios y con sus organizaciones políticas y sociales. Esa es otra pregunta que también me parece que debe estar, que debe ser enfrentada, ¿no? Me limito a eso, a plantear esas dos preguntas y yo le paso la palabra a Pablo para que cerremos. Muchas gracias, Fernando. Y Ariana, qué bueno poder escuchar sus reflexiones. A ver, yo quisiera primero enfrentar un poco esas dos preguntas, tampoco tengo respuestas, pero quizá dar algunas pistas y segundo también abordar rápidamente eh, dos temas que probablemente me parecen, tres temas que me parecen interesantes con respecto a lo que ha anunciado ya el presidente Noboa y también sobre temas de gobernabilidad. Sobre las dos preguntas, sobre la base de Daniel Noboa, la primera pregunta es, ¿qué pasó con la red clientelar? Es decir, la red clientelar de la familia Noboa claramente no le sirvió a Álvaro Noboa para llegar a la presidencia y con rendimientos decrecientes, digamos, de alguna medida. Bueno, yo no creo que la red clientelar sea condición suficiente para llegar a la presidencia de la República. Yo lo que creo, y evidentemente falta una investigación empírica al respecto, es que es condición necesaria, pero no suficiente. Igual que lo es la campaña de marketing político intensiva que tuvo. Es decir, yo creo que es muy difícil hablar de una monocausalidad. En general sabemos que en ciencias sociales eso no existe. Pero en este caso es aún más importante, es decir, ¿qué hizo que Daniel Noboa gane? Fernando planteaba hace un momento que es muy fácil intentar explicar un evento a posteriori, es decir, una vez que ya ocurrió. Y no es tan fácil, no es tan fácil poder aislar variables si es que queremos pensarlo en términos cuantitativos, buscar configuraciones causales, porque si fuera tan fácil, uno podría decir, bueno, entonces esta es la receta. Si aplicamos esta receta, la próxima vez ganamos.
y claramente no es el caso. Entonces yo sí pienso que la red clientelar es un elemento más, un elemento que quizá le dio cierta ventaja sobre candidatos que al igual que él anunciaron su candidatura sin tener un partido o una organización política que le respalde detrás en términos de movilización en el territorio, de despliegue de campaña, etcétera. Y quizá Daniel Noboa contaba con la red clientelar de su familia, además de que contaba con mucho dinero. También seamos claros en eso, es decir, si es que yo quiero lanzarme a la presidencia de la República, me es mucho más cómodo y probablemente más fácil armar un despliegue de territorio si es que cuento con los medios para movilizarme y movilizar gente, que si no cuento con ellos. Entonces también, digamos que esa parte también debe ser una condición que influye en el éxito de una campaña electoral, sin ser ningún experto en campañas electorales, por supuesto. Eso por una parte, por la pregunta de la, digamos, la estructura clientelar de la familia Noboa. ¿Quién votó por Daniel Noboa? Sobre el voto joven es un mito y lastimosamente es un mito que no podemos desentrañar porque no tenemos datos para saber eso. No tenemos datos, es decir, no, lo único que podemos saber a ciencia cierta cuando intentamos hacer investigación sobre datos electorales con lo que tenemos en el Ecuador es por quién votan las mujeres y los hombres. Es lo único que podemos hacer a ciencia cierta. ¿Y por qué podemos hacer eso? Porque hay juntas receptoras del voto de hombres y de mujeres. Es lo único que podemos saber a ciencia cierta. Para todo lo demás tenemos que utilizar proxies. Tenemos que utilizar aproximaciones que nos permitirían más o menos identificarlo, quizá con los datos del censo, si es que estos son confiables, podríamos mirar la composición etaria de los cantones o las parroquias y ver si es que existe una correlación con uno u otro voto estadísticamente significativa. Eso, digamos que sería un camino metodológico para intentar saber si es que donde hay más jóvenes se votó por más o menos, pero de todas maneras es una medida inexacta, que es lo mismo que hacemos normalmente cuando queremos identificar el voto indígena. Queremos identificar el voto indígena, otra vez vamos al censo, vemos donde hay mayor concentración, densidad de población que se autodetermina como indígena. Ojo, no sabemos si es o no indígena, es si es que yo me defino o no como indígena. E intentamos hacer un proxy otra vez de esa correlación que puede existir entre este número de personas que se autoidentifican como indígenas y la votación específica. Si haríamos algo así, hoy día estuve viendo algunos datos, veíamos que asumiendo que en estos municipios en donde hay mayor concentración de personas autoidentificadas como indígenas, ¿por quién votaron? Y no es tan cierto que el voto indígena fue mayoritariamente a Daniel Noboa. Otra vez, hay muchos de esos municipios en donde gana Luisa González, aunque la provincia en el agregado gane Daniel Noboa, y es el caso de la Sierra. Si uno verifica ciertos municipios, por ejemplo, de Imbabura, hay triunfos de Luisa González donde hay mayor representación indígena. ¿Puedo decir a partir de esto que los indígenas votan por González? No, no puedo decir algo así. Pero lo que puedo decir es que parecería ser que hay una correlación. Si es que hacemos eso sistemáticamente, alguna idea tendremos. Otra vez son aproximaciones. Lo único que podemos saber a ciencia cierta es por quién votan hombres y mujeres en el país. Eso simplemente por el componente de electoral. Ahora, los tres puntos que me interesaban tocar muy rápidamente son dos a los que se ha referido el candidato, ya no candidato, el flamante presidente Daniel Noboa, en varias entrevistas, pero hace algunas semanas atrás tuvimos la oportunidad de tenerlo acá en la Universidad de San Francisco y personalmente pude hacerle la pregunta y su respuesta con respecto a la gobernabilidad fue, uno, que va a enviar una ley económica urgente por cada mes de gobierno que tenga. A mí me llamó mucho la atención, pero de lo que estamos hablando es de 16 leyes, proyectos de ley económicos urgentes. Y ahí hay algunos elementos. Primero, perdónenme, puedo estar equivocado, pero dudo de la capacidad de cualquier ejecutivo, no de este, de cualquier ejecutivo de generar un proyecto de ley económico urgente al mes. Generar proyectos de ley no es soplar y hacer botellas, por decirlo así. O sea, uno puede proponer lo que uno quiera. O sea, yo puedo mandar una ley de un artículo que modifique otra ley y probablemente eso pase. También hemos visto, Fernando tiene cierta experiencia con los proyectos de ley que llegan a la legislatura y algunos que son variopintos, la ley de la papa, la ley del cacao, etcétera. Entonces sí puede haber varias cosas que uno puede producir, pero leyes económicas urgentes son particularmente delicadas y se me hace difícil que mande una por mes. E incluso si pudiera
pasan dos cosas importantes. Uno, el tema del que ya hemos hablado, que no tiene mayoría en la Asamblea. El Ejecutivo es verdad que puede tentar fácilmente a legisladores para que apoyen ciertos proyectos de ley, entre otras cosas porque el Ejecutivo tiene recursos que repartir, recursos, no necesariamente estoy hablando de corrupción, estoy hablando de recursos como hacer una obra para que el asambleísta pueda reclamar el crédito por ella, etcétera, que no es necesariamente corrupción. Entonces sí hay cómo tentar, más aún cuando la segunda bancada, la bancada de Construye, no es una bancada estructurada, de hecho ya están peleados, algunos ya están hablando básicamente de declararse independientes, entonces podría haber, supongamos que incluso consigue el apoyo. Me parece difícil teniendo 13 asambleístas llegar a los 69 que necesita, pero supongamos que lo logra. Hay un factor adicional que todavía no entendemos la magnitud que va a tener. La muerte cruzada desató algunos elementos institucionales que no conocíamos. Uno de ellos es que mientras dura el interinazgo sin asamblea, el presidente tiene que enviar sus proyectos de ley para revisión de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional se convierte en la institución de check and balance del presidente. Y el presidente solo puede enviar documentos urgentes económicos. Y la Corte Constitucional ha ha dictaminado y por lo tanto sentado jurisprudencia constitucional sobre qué es y qué no es urgente. Y esto es algo novedoso, porque hasta ahora en el país nosotros asumíamos que el presidente es quien decide si es urgente o no. Sobre lo que la Asamblea, el CAL, cuando recibía un proyecto económico urgente se pronunciaba es sobre unidad de materia que sea económico. Básicamente eso era lo que revisaba. Ahora, el CAL podría basarse en la jurisprudencia constitucional, no sé si podría, capaz y debería basarse sobre la jurisprudencia constitucional y aplicar cierto razonamiento que la Corte ha desarrollado sobre si algo es o no urgente. Y quizá podría decirle al presidente, sabe que eso no es urgente. En cuyo caso, otra vez el presidente, esta intención de 16 leyes económicas urgentes me parece, por decirlo menos, optimista. El segundo tema que me llama la atención y que Fernando ya lo mencionó, me parece que Ariana, el tema de la consulta popular. La consulta popular, hay una correlación bastante importante entre la consulta popular y la popularidad del presidente. Si no recordemos la consulta popular de Guillermo Lasso, en donde nos hizo algunas preguntas que a mí yo, más allá de la opinión que yo pueda tener o no, parecían que iban a ser mayoritariamente aceptadas. Por ejemplo, el tema de la extradición de los extranjeros delincuentes o que han sido condenados por delincuencia. Y sin embargo, incluso esas preguntas perdieron, que estaban directamente asociadas con la popularidad del presidente. Entonces, no es ninguna garantía la consulta popular, sobre todo cuando uno no sabe exactamente qué es lo que quiere preguntar en la consulta popular. Y el tercer tema que a mí me interesa y que requeriría otro foro para poder discutirlo largamente es el tema de la reforma política. La reforma política ya hemos hablado largo y tendido sobre la importancia de los partidos políticos. Ojo, los partidos políticos también cumplen una función que a mí me parece fundamental, más allá de que si es que los partidos políticos en el Ecuador son o no el modelo de Duverger o socialdemócrata europeo, más allá de eso, el partido político forma políticos. Forma políticos en el sentido de que aprendes a negociar, aprendes a perder, aprendes a ganar, aprendes a hacer todo eso porque entras en un partido político y te toca ver si es que logras ser autoridad en tu partido político, haces una campaña si es que eres concejal, alcalde, diputado y eventualmente presidente. Si es que no tienes eso, no has aprendido cómo ser, o sea, no has adquirido ese oficio de la política, que no es lo mismo que saber de política. Un politólogo puede saber mucho de estadística, de políticas, los datos que yo les doy, etcétera, y no tengo la más remota idea de cómo será negociar una ley, un voto en el Parlamento. Eso es un oficio. Es más o menos como ser el ingeniero de los autos en una competencia de Fórmula 1 y ser el piloto. El ingeniero puede saber hasta dónde está la última tuerca del auto y no por ello tiene idea de cómo pilotear el auto. Entonces, más o menos funciona así. Entonces, esa escuela política normalmente son los partidos y no los tenemos. Ese es un elemento por el cual ya deberíamos pensar en una reforma política. Pero hay un elemento adicional y yo creo que hoy es materia de seguridad nacional una reforma política. Porque como yo abrí mi primera intervención, hay partidos de alquiler. Y si hay partidos de alquiler implica que si es que hay un postor, un oferente que tenga suficientes recursos para alquilar el partido, puede presentarse a cualquier elección. Y estamos hablando de que el Ecuador tiene un serio problema de narcotráfico.
de lavado de dinero. Y estamos pensando también que probablemente esos grupos narcotraficantes están pensando en cortar al intermediario y ser ellos los que administren directamente la política. Si es que no tienes si es que el costo de entrar en la política es tan bajo como alquilar un partido para lanzarme a las elecciones y administrar una campaña que si es que es intensiva en marketing político y en recursos puede llevarme a ser autoridad electa, yo no creo que esté muy lejos del imaginario de grupos de delincuencia organizada empezar a participar activamente, si es que ya no lo han hecho, no tengo pruebas, por lo tanto no me pronuncio al respecto, si es que ya no lo han hecho. Entonces, yo sí creo que la reforma política, aunque no sea la principal de las prioridades del país, hoy por temas de seguridad es aún más urgente. Creo que esos son los temas sobre los que quería aportar, si es que en algo es un aporte, esta opinión adicional. Muy interesante. Y creo que llegó la hora. Bueno, les agradezco mucho a los dos por haber estado presentes en esta reunión. Eh, Ahora queda en manos de quienes nos han escuchado saber qué de todo esto es útil para la reflexión política, que no. Y bueno, vamos a ver en un tiempo más cómo evoluciona esto. Em, y veremos hasta qué punto logramos efectivamente tener una visión más o menos prospectiva de lo que viene. Em, Últimamente no hemos tenido los analistas mucha suerte, pero vamos a ver si ahora empezamos de nuevo a tenerla, porque el último año ha sido verdaderamente una paliza espantosa para los, comillas, opinantes, ¿no? No sé si ustedes piensan lo mismo. Esperemos que poder reivindicarnos este año que viene. Un saludo muy afectuoso y gracias a todos los que nos han acompañado. Buenas tardes. Ariana, Fernando, muchas gracias y a todos, hasta luego.